con la imagen de tres grandes cultores de la literatura y de la lengua española, Cervantes, Lorca y, para orgullo nuestro, el cubano y universal José Martí, le estamos dando la bienvenida a este espacio a los alumnos, a los padres y a los demás familiares que puedan estar acompañándonos. En este espacio estamos iniciando un sistema de programas que no va a consistir en clases específicas, sino en ejercicios, sugerencias que lo ayuden a organizar el estudio de esta importante asignatura. Está destinado a los estudiantes de 11º grado, de 11º grado y de 2º año de la educación técnica y profesional. Dos importantes enseñanzas, importantísimas, porque están a medio camino de ser bachiller y continuar estudios universitarios, o a medio camino de terminar la enseñanza técnica y profesional e insertarse en la vida social, cultural, política, económica de nuestro país, y seguramente que con la excelencia, con el conocimiento, con la cultura que adquieren, con el dominio técnico, van a aportar soluciones positivas y revolucionarias que hagan avanzar a toda nuestra sociedad, desde la economía hasta los planos sociales. Por tanto, vamos a dedicar este programa a la unidad número 6. Unidad número 6 que trata sobre el teatro de Federico García Lorca. Quería mostrarles que, en primer lugar, la herramienta fundamental con la que usted cuenta es el libro de texto. El libro de texto que es indispensable para el estudio y que vamos a estar sugiriendo la lectura, el estudio, la profundización a partir de él. Cuentan también con esta edición de la Casa de Bernarda Alba, pero fíjese, si usted no tiene esta, aquí en el libro está completa la obra. Y con ello estamos diciendo algo. En nuestras universidades hay brillantes profesores de literatura, brillantes profesores de teatro que pueden explicar de modo magistral la Casa de Bernarda Alba, pero nada va a sustituir la lectura suya personal, la vivencia personal. Cuando usted lea la obra, usted, bueno, tendrá la oportunidad y el placer de ponerse molesto con un personaje, de no entender lo que diga otro. Y por tanto, esa es la lectura que lo enriquece y que se le mantiene como plano cultural. Por tanto, es indispensable la lectura total del texto. Así es que, en el caso de este autor, bueno, como toda la selección que ha hecho el Ministerio de Educación, son obras clásicas. ¿Por qué están en el libro? Porque todos aportaron algo y por tanto hay que estudiarlos de modo tal que, escuche bien lo que voy a decir, no estudiamos para una prueba, estudiamos para aprender, para tener conocimientos perdurables, pero el que alcanza esos conocimientos seguramente que obtiene excelentes resultados en la prueba, que también es un adjetivo deseable para cada uno de ustedes, tener las más altas calificaciones. Por tanto, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por dilucidar para usted los objetivos que trae el programa. Y usted va a ir leyendo conmigo, va a ir escuchando lo que voy explicando para que se dé cuenta de la dimensión que tienen estos objetivos. El primero de ellos dice comentar hechos importantes del contexto histórico-cultural en que se desarrolla la obra poética y teatral de Federico García Lorca. ¿Cuánta información hay ahí que usted debe tener en cuenta? Primero, Lorca no es solo un dramaturgo, es también poeta. Pero Lorca es hijo de su tiempo, como toda obra es resultado de condiciones sociales. ¿Por qué le piden que se refiera a los hechos históricos? Porque de algún modo estos hechos han marcado a Lorca y a su obra. Ahora, no se puede quedar, observe lo que dice el objetivo, solamente en la mención de tal hecho histórico, sino le piden que lo comente, y al escribir un comentario recuerde que debe aparecer su valoración, su opinión personal de alguna manera con respecto al hecho. Piden ahí resumir los datos más significativos de la vida y obra de este autor. De ello vamos a estar profundizando un poquito más después. Pero recuerde, en un autor
no importa si a él le gustaba empinar papalotes cuando era niño. A todos los niños les gusta jugar, a todos los niños les gusta dibujar, pero en la nota biográfica de un autor hay hechos que lo marcan, y esto es lo que usted debe buscar en la nota biográfica. Debe analizar la obra para descubrir qué puntos, la problemática que se plantea, los recursos empleados para transmitir el mensaje en cuanto a la estructura, el ambiente, los personajes y el lenguaje. Recuerde que estamos hablando de obra de teatro. Comparar el tratamiento de la situación de la mujer en La casa de Bernarda Alba con el abordado en Casa de Muñecas. Mire, ya usted las estudió las dos. Una obra de la segunda mitad del siglo XIX, una obra de la primera mitad del siglo XX, y parece que el problema sigue, pero el tratamiento es igual en los dos casos. Usted puede ya hacer las comparaciones pertinentes. Esa es la lectura profunda, y esa es la lectura que después de alguna manera nos van a medir en la prueba. Otro objetivo dice explicar el valor comunicativo de las oraciones por la actitud del que habla. Evidentemente ya estamos en el campo de la gramática, pero como usted está estudiando obra de teatro, obra en que el diálogo y las oraciones por la actitud del que habla alcanzan toda su dimensión, mire, aquí tiene una oportunidad para profundizar. Y por último, escribir correctamente palabras que se escriben juntas y separadas. En estos objetivos están todos los componentes de la asignatura. Fíjese aquí, por cierto, cuando usted ve que en la diapositiva están los 3 asteriscos estos en el borde superior, es porque esa diapositiva usted puede sentir que no la necesita, porque usted la tiene en su libreta de notas, pero eso es algo que usted debe copiar. Así que los componentes de la asignatura: comprensión. Es además el primero que se mide en la prueba. La comprensión es el componente de entrada de los conocimientos. Por medio de la lectura usted se apropia de la experiencia que el hombre ha ido acumulando, y por tanto en la prueba la comprensión puede ser medida de diferentes modos: con test de verdadero o falso, ejercicios de resumen, explique por qué se dice, extraiga expresiones que signifiquen tal contenido, y usted tiene que hacer una lectura fina del texto. El componente de salida es la construcción. La construcción de texto. Usted tiene que ser capaz de construir un texto, y fíjese, cuando lo construya, trate de pensar primero, organizar bien sus ideas, y sea sincero, sea coherente, sea claro. No busque palabras altisonantes. A ver, yo voy a utilizar una palabra que no es muy feliz, pero que es frecuente en ustedes: palabras rebuscadas, ¿verdad? No busque eso, no busque esa palabra para impresionar. Usted busca la palabra que traduce exactamente lo que usted está buscando, en aras de la claridad, de la coherencia. Y entonces el profesor que califique podrá no estar de acuerdo conceptualmente con lo que usted dice, pero él leyó de arriba abajo y entendió, y evidentemente tiene que calificarle esa claridad, esa coherencia, esa corrección en el uso del lenguaje. Por supuesto, el componente, volvemos a la diapositiva, el tercer componente es el análisis. El análisis de texto. Mire, aquí está la gramática, y en la gramática está el léxico, está las clases de palabras, las categorías gramaticales, y usted tiene que ir profundizando, pero en la medida en que vaya haciendo el estudio, usted tiene que ser coherente consigo mismo. Cuando revise las clases de palabras, usted dice: ah, el sustantivo y sus clases, eso me lo sé, en eso no tengo problema. ¿Qué debo hacer? Profundizar nada más. El adjetivo, no tengo problema, su grado de significación, su concordancia. ¿Dónde tengo problema? En la nomenclatura de los tiempos verbales. Mire, para eso sirve el estudio y la sistematización. Sé en lo que domino, pero me faltan algunos aspectos en los cuales profundizar. Y por supuesto está este último elemento. Este último elemento que filosóficamente no está considerado dentro de los 3 grandes componentes, pero que es un componente indispensable: la ortografía. En la prueba debe haber un ejercicio de dictado de párrafo, pero pueden aparecer otros ejercicios alternativos, como
párrafos con espacios en blanco, sin tildes, que usted debe leer detenidamente para decidir por la sonoridad qué palabras, y por las reglas, por supuesto, qué palabras llevan tilde, cuáles no las llevan. Oraciones con espacios en blanco para completar con palabras que se escriben juntas y separadas, con conectores de otro tipo, con pronombres, que son ejercicios de léxico, de ortografía, que entran en todo este campo. Por tanto, ya usted tiene proyectada la prueba, usted sabe lo que le van a medir, solo que ahora se va a concentrar en la unidad 6, en la casa de Bernarda Alba, y usted la va a estar estudiando como si ese fuera el objeto de la prueba. Si usted estudia así cada una de las unidades, usted va a tener evidentemente éxito. Le recordamos que esta obra aparece en el libro de 12º grado. Por tanto, usted tiene 2 libros. Es la unidad 1 del libro de 12º grado. Por tanto, usted ya a partir de este momento está trabajando con este libro. Vamos a ver ahora qué debo estudiar en esta semana. ¿Qué no me puede faltar en esta semana? 1. Las circunstancias que caracterizan la época. Mire, aquí usted tiene que establecer relaciones interdisciplinarias. Usted recuerda que en 10º grado estudió historia contemporánea, que la historia contemporánea estaba plagada de contradicciones que marcaron al hombre, que llevaron al hombre incluso a 2 espantosas guerras mundiales. Y por tanto, esas circunstancias que caracterizan la época, usted las va a buscar en el texto, en el artículo inicial, pero ahora aplicadas a España, porque usted va a buscar aquello que ha marcado a Lorca para escribir de un modo determinado. Los datos más significativos sobre la vida y la obra de Federico García Lorca. Ya de esto hicimos un comentario. No es copiar todo lo que dice ahí, es buscar aquello que nos identifica, a qué clase social pertenecía. Algo pasó con Lorca que el gobierno fascista no lo toleraba. Bueno, Lorca fue asesinado, por decirlo de un modo, del modo que es debido, porque no fue fusilado por justicia por las fuerzas fascistas. Y por tanto fue una víctima del fascismo. ¿Qué identificación? Porque Lorca nunca fue militar. Usted va a buscar estos elementos y luego en su obra va a buscar qué molestó tanto a los fascistas. En la obra va a buscar pues la estructura, el argumento, los personajes y sus características. Voy a darle unos segunditos para que usted copie estas órdenes, porque esto es lo que usted debe estudiar. Bueno, como ya usted sabe, ¿qué debe buscar? ¿En qué debe profundizar? Vamos a otro elemento en que les estamos orientando. ¿Cómo localizo estos contenidos para profundizar en ellos? Mire esta diapositiva. Primero, el libro de texto de 12º grado, capítulo 1, de la página 3 a la página 48. Mire, no quiero que se asuste de entrada con este montón de páginas. Esto está dividido en secciones y usted va a ir estudiando poco a poco de acuerdo a cómo le vamos orientando el estudio. Tiene además el portal Cuba Educa, que con este camino, asignaturas, español, estudiante, onceno, temas, el Teatro de Lorca y la Casa de Bernarda Alba, usted puede consultar los dos. Es decir, que dice el libro de este tema, que dice el portal Cuba Educa, y usted va tomando sus notas en su libreta y ahí tendrá lo suficiente. El libro de texto de 12º grado, ¿qué puede encontrar? En el epígrafe que está bajo el título España en las primeras décadas del siglo XX.
no es nada más que una paginita, no son las 48 páginas, una página y un par de párrafos más. Usted lee las veces que sea necesario y luego va buscando la información que le pidieron. La generación del 27. Bueno, hay una generación, a esa pertenece Lorca y pertenece también el poeta extraordinario Miguel Hernández, que usted debe recordarlo de la secundaria, de haber estudiado algo de él, también víctima del fascismo. La muerte terrible de estos dos grandes poetas muestra la naturaleza antihumana y anticultural del fascismo. Y por tanto usted tiene que estar preparado para esto, porque el conocimiento de la historia y de la literatura nos permite no solo tener el conocimiento, sino evitar volver a caer en ciertos errores. Y luego Federico García Lorca y Vida y Obra. Así que tiene los dos. En el epígrafe España en las primeras décadas del siglo XX, le voy a sugerir estas dos actividades, 2A y 3 que aparecen ahí. Voy a darle unos segunditos para que la copie. Recuerde que aquí en el estudio y en el programa el dios Cronos nos está vigilando. Por tanto hay que copiar a la mayor velocidad para que no nos falte nada, ¿verdad? Dice la 2A, selecciona 3 hechos de la época que considere significativos y preséntalos en orden cronológico. Cuando usted lee el epígrafe, usted se va a dar cuenta que hay como 5, pero usted no los va, los 5, los 6 o los 7 que hay no los va a reseñar todos. Le están pidiendo 3 y que los ordene cronológicamente. Le están diciendo que es significativo. Por tanto, usted va a buscar cuáles de estos hechos pueden haber impactado en la sociedad española, en los poetas de la generación del 27, que hicieron que cada uno pues asumiera posiciones determinadas. Comenta por escrito una de las contradicciones que se dan en esta etapa en la sociedad española. Mire cómo ya lo llevan ahí. Pero usted esto no lo va a inventar. Usted no va a buscar el libro de historia contemporánea, ya ese conocimiento en forma general usted lo tiene. Usted lo que va a buscar es cómo en España se da esa contradicción que marca a los poetas. Tiene además en ese epígrafe otros aspectos que no deben faltar. ¿Qué figura de nuestra historia estuvo relacionada con los hechos acontecidos en España? Porque en España hubo algún cubano, eso es lo que usted va a averiguar. Pero fíjese, no se quede en el nombre nada más. Cuando usted encuentra el nombre de qué figura de nuestra historia estuvo involucrado en estos acontecimientos, busque algún dato más y va a encontrar aspectos interesantes. Yo no se lo voy a decir, por supuesto, porque parte de la investigación es esto, pero sí le voy a decir que perteneció a esa brillante generación en torno a la caída de Machado, a la revolución del 30, que nos hace sentirnos orgullosos de ser cubanos, jóvenes intelectuales, estudiantes, obreros, que enfrentaron con valor un periodo terrible de nuestra historia. Bueno, este personaje es uno de ellos. Y bueno, ¿por qué fue a España? ¿Cómo fue? ¿Qué estudió? ¿Qué hacía allí? Es algo que usted va a descubrir y creo que le va a quedar muy bien, un informito breve de 4 o 5 líneas no más. ¿Qué escritores integraron la llamada generación del 27? ¿Qué tenían todos en común? Eso usted lo va a descubrir en el libro. Pero le va a quedar, como siempre digo, un informito breve. Ya les adelanté que Federico García Lorca y Miguel Hernández son de esta generación, 2 grandísimos poetas, pero hay muchísimos más, están en el libro, usted los va a encontrar. En Federico García Lorca, Vida y Obra, le sugerimos algunas cuestiones, pero ya usted tiene una idea de qué es lo que puede hacer con él. Buscar aquello que es esencial para entender por qué Lorca escribe una obra como esta. En el portal Cuba Educa, encuentra estos mismos elementos significativos y aporta algo más. Lorca estuvo en Cuba, estuvo en Nueva York y estuvo en Cuba. La reacción de Lorca ante cada una de estas visitas fue diferente. La visita a Nueva York le dio un libro de poemas que es de lo más desgarrador. La visita a Cuba, de la cual no se quería ni ir a última hora, enamorado de su cultura, de su gente, lo hizo escribir un poema al estilo de Nicolás Guillén, que está en el libro, un fragmento, y que usted puede encontrar, El son de negros en Cuba. Iré a Santiago, diría este poeta, enamorado también de Cuba, que se le pareció tanto a Cádiz y a Sevilla. Hay algo más
en lo que usted debe profundizar. El argumento de la obra, trate de no copiarlo, escribe el suyo cuando usted lea la obra. Y entonces, vamos a lo siguiente, ya estamos dentro de la obra. Los personajes. En el libro usted los encuentra, esto mismo que le estoy mostrando aquí, pero usted tiene que fijarse, ¿qué peculiaridad encuentra en el sistema de personajes? Fíjese, todas son mujeres, y ahora yo quiero que vea, primero, Bernarda, que es la protagonista, como es natural. Estos dos personajes al final, Poncia y la criada, las dos son sirvientas, las dos son empleadas domésticas. ¿Por qué una con nombre propio y la otra con el nombre común genérico de criada? Que fíjese que ahí debe ir con minúscula, ahí está con mayúscula porque en el libro está así, porque están identificados. Ella no tiene otro nombre más que este. Por tanto, hay un principio de antonomasia ahí para usar la mayúscula. Luego vienen las hijas de Bernarda. ¿En qué relación están con la madre? ¿Qué relación entre ellas? Y usted podrá ir caracterizando a los personajes. Y finalmente, no lo dejé para lo último, porque en el teatro no hay nada gratuito, todo es importante. Hay un protagonista y un antagonista. Hay personajes principales, secundarios, terciarios, todos son importantes. Y esta María Josefa, que es la madre de Bernarda, que nada más que tiene 80 años y está quejada de demencia senil, esta mujer traduce de algún modo poéticamente todos los problemas que hay dentro de esta casa. Esto es algo que usted debe descubrir. Debe ver esta aparición de María Josefa en medio de la noche, cargando una oveja, cantando una nana y traduciendo el sentido de estos personajes. Bueno, en fin, es solo una proyección para que usted profundice. En el inicio de los actos usted va a encontrar algo que es clásico en el teatro, que son las acotaciones. Esas acotaciones las escribe el mismo escritor. Va indicándole al director de escena, bueno, usted sabe que el director de escena apareció precisamente durante el realismo crítico con la obra de Ibsen. Y por tanto, el director de escena se va guiando por estas acotaciones. Pero la primera es formidable. Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda Alba. ¿Por qué Lorca no escribió habitación blanca? No, porque blanquísima, ese superlativo con su acento suena como un platillazo y me está diciendo algo sobre el carácter de los personajes. Luego usted va viendo cómo este color se va degradando en el resto de las acotaciones, en la misma medida en que los personajes van evolucionando en su actitud hasta llegar al conflicto final. Otras actividades que usted debe realizar es, en la medida en que lee, qué personajes intervienen, qué relación existen entre lo que dicen las criadas de Bernarda y su carácter. Usted puede guiarse para caracterizar, pero fíjese, no juzgue a priori, ni juzgue por lo que digan los demás. Trate de verlos actuar y llegue a conclusiones por la lectura, que es indispensable. ¿Qué personajes son portadores de las siguientes ideas? Odio a la alegría de vivir, amor frustrado, horror al pecado. Fíjese, esto usted lo va escribiendo y a usted le va a quedar un registro de sistematización que cuando digan la prueba, si por casualidad le sale la casa de Bernarda Alba, usted va a salir exitosamente. Vamos a darle un segundito para que copie estas actividades porque me quedan aún dos más. Bien, ya usted ve que con estas actividades usted va profundizando. Usted ya dio estas clases, puede ser que usted haya leído fragmentariamente la obra, pero ahora le estamos sugiriendo la lectura
porque fíjese que el Ministerio de Educación nos garantiza tener los libros en la mano y el libro es muy cómodo, porque además usted puede llevar, hay otros medios para la lectura, pero usted puede llevarse este librito que es muy fácil y sentarse en la terraza, sentarse debajo de una mata, sentarse en el portal, pero ¿sabe qué otra cosa puede hacer? Leerle usted los diálogos a su papá, a su mamá y preguntarle lo que ellos opinan de esa actitud, intercambiar con la familia, porque este es un estudio que es en común y la literatura tiene ese algo, une, permite el intercambio y eso es lo que a usted le queda, porque usted domina porque está tratando de argumentar. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos otras dos actividades. ¿Cómo se representa en la obra la situación social de España? Recuerde, en el artículo inicial ya eso aparece. Ya usted buscó en el artículo inicial, en la obra, cómo está dada. Si además la obra casi todo el tiempo está metida dentro de la casa, o es en la sala o es en el comedor, pero usted tiene que revisar bien los diálogos. ¿Qué símbolos muestran rasgos de los personajes de la época, elementos de la cultura y la idiosincrasia del pueblo español? Fíjese bien en la palabra idiosincrasia, cómo se escribe, porque generalmente puede inducirnos a error. Y voy a adelantarles algo, no puedo decir los símbolos porque entonces usted no tendría nada que averiguar, pero Lorca, que es un poeta, escritor y dramaturgo vanguardista, utilizó el lenguaje de modo brillante, de modo excelente, y por tanto usted va a ir buscando cómo él en ciertos símbolos mete ideas y conocimientos y conceptos. Así que con esto nos estamos despidiendo. Espero que le hayamos servido para sistematizar, para organizar sus días de la semana, porque usted tiene que estudiar otras asignaturas que también son importantes. Claro, si a mí me dejan, digo que la más importante es español, literatura, pero las demás también son útiles. Así nos despedimos hasta un próximo encuentro.